Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al programa Liderando la Transformación 2.0 de Hub Radio, el cual sale a toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa los jueves a las 17 horas, hora Chile. Acá conversamos sobre temas que transforman empresas y sociedades, como son cultura y liderazgo organizacional, emprendimientos transformadores, tecnologías disruptivas, transformación digital y liderazgo femenino y equidad de género. Y hoy, en nuestro programa número 4 del 2022, vamos a conversar sobre liderazgo femenino con Tatiana Camps. Tatiana es consultora en transformación organizacional, magíster en biología cultural, ingeniera civil de la Universidad de Chile y formada en negocios en la Universidad de Harvard. En un inicio se desempeñó en cargos ejecutivos internacionales en innovación y construcción. Desde el 2004 se ha dedicado a la consultoría organizacional, acompañando equipos ejecutivos en sus procesos de cambio. Ha dirigido diversos programas de liderazgo y además es académica del Departamento de Ingeniería Industrial en la Universidad Diego Portales. Es mentora en WOMAP y en OpenBotChef. Es experta en mujeres, socia en RedMap y en la Cámara Mujer y Negocios. La búsqueda de mayores espacios de participación para las mujeres es otro tema que ha marcado su carrera. Y esta inquietud fue la que dio origen al taller Liderando desde lo Femenino, que es un espacio de reflexión con otras mujeres. Tatiana es autora del libro Liderar desde lo Femenino, y libro que se encuentra justamente inspirado en la experiencia de este taller y en una serie de entrevistas y conversaciones con mujeres líderes. Tatiana, gracias por aceptar la invitación al programa Liderando la Transformación. ¿Cómo estás? Hola, Tania. Muchas gracias por invitarme y felicitaciones por este espacio, por este aporte a estarnos pensando como sociedad. Estoy muy bien, contenta de estar acá. Qué bueno. Partamos, siempre yo digo lo mismo, que me gusta partir como definiciones para que nos enchufemos, como que nos contextualicemos. ¿Cómo defines tú lo que es el liderazgo? Creo que el liderazgo es la capacidad de hacernos cargo del futuro que queremos generar. El futuro no es algo que nos ocurre, sino que es algo que estamos generando. Y la capacidad de hacerse cargo de eso es lo que yo entiendo como liderazgo. Perfecto. ¿Y cuáles son los atributos del liderazgo femenino? Ahora llevándonos al tema de hoy. ¿Cuáles son los atributos del liderazgo femenino y si esto es solo para mujeres? No, voy a partir al revés, ¿no? No es solo para mujeres. Lo femenino y lo masculino son constructos culturales. El cerebro es tan plástico que es imposible determinar. Yo lo traté de encontrar si había un fundamento biológico a lo femenino y a lo masculino, pero nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro es tan plástico que es difícil decir cuándo empezó la influencia de la cultura y del entorno en cada ser humano. Ya sabemos que empieza muy temprano, antes del nacimiento incluso. Entonces, no, lo femenino no es exclusivo de las mujeres y lo masculino no es exclusivo de los hombres. Y el liderazgo femenino yo creo que tiene un par de características bien fundamentales, que tiene que ver con un estilo de liderazgo horizontal, con un liderazgo cercano, flexible, con un liderazgo con mucho sentido ético, con sentido, con propósito, y sobre todo un liderazgo que genera plasticidad emocional, o sea, que da espacio para que un mayor rango de emociones tenga cabida en una organización, y eso es muy transformador. Es, por lo tanto, un liderazgo transformacional también. Y en contraposición, ¿cómo sería el liderazgo desde lo masculino? Pucha, lo triste es que tengo poco que decir del liderazgo desde lo masculino, porque el liderazgo que hemos visto más es el liderazgo desde la dominación, desde el autoritarismo, el liderazgo desde el patriarcado, que no tiene por qué ser el liderazgo masculino. Quizás el liderazgo masculino sea un liderazgo orientado a la acción, práctico, protector, pero lo vemos poco porque está escondido también, y el liderazgo que vemos es el liderazgo de la dominación.
Sabes que me dejaste pensando, nunca lo había pensado de esa forma y tienes total razón. Y en el fondo lo que necesitamos ahora es el liderazgo de ambos, desde lo femenino y desde lo masculino, pero desde lo que tú acabas de explicar. Sí, esa es una reflexión que me fue apareciendo, cómo lo masculino queda oculto con lo patriarcal, con lo machista, ¿no? Y entonces se nos pierde toda esa calidad de lo masculino. Hoy día, por ejemplo, en la mañana yo tuve una noticia difícil y mi marido que está de viaje, y yo le mandé un WhatsApp, te necesito, ¿eh? Esa cosa donde uno se apoya en momentos difíciles que a veces uno vive y hay como un ancla, ¿no? Algo ahí, y que a veces lo ponemos las mujeres también, si yo no digo que no lo tengamos nosotros, pero lo masculino tiene algo cálido, una cualidad que es igual de importante y de valiosa que lo femenino, pero ambas están un poco a la sombra de este liderazgo que se nos confunde con la dominación. ¿Y tú te atreverías a decir que actualmente las empresas están lideradas por esta parte más de la dominación? ¿En qué estamos? Yo creo que estamos en un proceso de transición, pero estamos en un proceso en Chile, ¿no? Acabo de estar en Uruguay y me tocó estar con muchas mujeres argentinas, uruguayas, colombianas, españolas, y alcancé a percibir matices ya, diferencias, con lo poco que conversé con ellas. Pero en Chile en particular, yo creo que está muy instalado todavía esta confusión entre liderazgo y autoritarismo. Y la Katia Araujo lo aborda muy bien, ¿eh? La recomiendo. Ella se dedicó a estudiar esta confusión que tenemos entre el liderazgo y el autoritarismo, y yo lo había articulado con la confusión entre el liderazgo y la conquista. Lo que nosotros estudiamos son los conquistadores, los dominadores, entonces tenemos asociada la idea de liderazgo a eso, y está muy instalado en las empresas aún un liderazgo autoritario que tiene que dirigir, que tiene que tomar las decisiones, que tiene que saberlo todo, que tiene que tener las respuestas, y queda atrapado. Y me acuerdo que me tocó trabajar con una organización que la organización le exigía al líder tener la respuesta, y este era un líder visionario, pero en la exigencia que le ponía la organización de la respuesta, se estaban perdiendo el líder. Y hay otras personas que podían poner eso, complementar, ¿no? Pero sí, yo creo que están las empresas todavía en ese liderazgo, viendo que necesitan transitar, pero un poco atrapados en ese modelo y en algo que yo llamo la cultura del maltrato. Cuenta un poquito más. La cultura del maltrato, lo voy a poner, este pobre caballero lo he puesto tanto de ejemplo, si me he escuchado debe estar arrepentido de haberme lo dicho, pero me tocó un gerente general que me dijo, nosotros no contratamos mujeres porque nosotros nos gritamos y nos decimos garabatos. Qué curioso, este caballero quiere conservar el maltrato, ¿no? Y lo que pasa también en algunas organizaciones, que si no me gritan, no le doy autoridad. O como me dijo una mujer, mi jefe me dice que yo no lidero, pero yo lidero, ¿no? O sea, hay otras maneras de hacerlo. Se puede hacer también amablemente y llegar a resultados, y eso lo vamos viendo, y vamos viendo que es necesario, porque vivimos un mundo tan complejo y la complejidad requiere respuestas complejas. Entonces hay que tener mucha flexibilidad y capacidad de innovación. Y en una estructura rígida, eso no tiene cabida. En una estructura controladora, eso no puede ocurrir. Totalmente. Y entonces tú, de la mano con eso, para ahondar, ¿por qué entonces es tan importante el liderazgo desde lo femenino ahora? Voy a contestar tu pregunta en dos partes, Tania. Por un lado, ¿por qué detenernos a mirar lo femenino? Me han preguntado si eso no hace que caigamos en estereotipos. Sí, o sea, siempre está la tendencia a estereotipar las mujeres, y no porque digamos o no digamos femenino vamos a caer ahí, ¿no? Yo creo que al contrario, yo creo que el detenernos
hablar de lo femenino nos permite entenderlo, reconocerlo, valorarlo y cultivarlo. Esa es mi invitación. Me acuerdo que más de una mujer ha llegado a mis talleres y ¿qué las motivó a venir? Entender de qué se trata lo femenino. Entonces, primero, ¿qué es lo femenino? Poder responder esa pregunta sin quedarnos en el estereotipo, yo creo que es necesario. Y segundo, históricamente lo femenino ha sido, en el mejor de los casos, relegado al ámbito de lo doméstico y en muchos de los casos ninguneado, ridiculizado, negado. Las diferencias históricamente se han usado para someter y nadie quiere estar en el lugar del sometido. Entonces, si lo femenino se ha usado para someter, ¿quién quiere identificarse con lo femenino? Por eso yo creo que es importante en este momento, y estamos hablando de diversidad, ¿no? De valorar la diversidad en distintos ámbitos y también desde lo femenino. En tu libro, Liderar desde lo femenino, planteas esta pregunta. ¿Qué ventajas tiene que una organización, una empresa o un país dependan de una mujer? ¿Cómo respondes a esta pregunta? Sí, bueno, quizás ahí me fui un poco, quise ser provocadora, ¿no? No tiene por qué depender de una mujer, pero tener espacio para las mujeres. Cuando se incorporan mujeres a distintos espacios, ocurre una transformación. La mujer trae una dinámica transformadora. No es que la mujer en sí la tenga, ¿no? No es que yo traiga la varita mágica de la transformación, pero ocurre un cambio que tiene que ver con un cambio en la manera en que nos relacionamos, un cambio en la manera en que emocionamos, porque la base de nuestra conducta y de nuestro razonar está en la emoción. Eso yo lo comprendí muy bien con el doctor Maturana y con Carmen Cordero. Somos seres emocionales con la capacidad de razonar. Es la emoción la que está en la base de nuestras conductas. Entonces, cuando se incorporan mujeres, hay un rango emocional mucho más amplio que es aceptado, que es vivido, que es reconocido, que lo identifico, que empieza a aparecer como pertinente. Y al tener un mayor rango emocional disponible, hay un mayor rango conductual. Hay más cosas que son aceptadas. Es aceptado tocarse, es aceptado invitarse, es aceptado decir no sé, es aceptado ofrecer ayuda. Porque para ofrecer ayuda tiene que haber un espacio de confianza, porque si no el otro puede sentirse menospreciado, ¿no? Cree que no soy capaz, por eso me viene a ofrecer ayuda. O, sí, por favor, gracias. ¿Te fijas que esa respuesta no depende solo de una persona, depende del contexto también en el que esa persona está? Entonces por eso, ese es el valor, eso es lo que trae el que un país o una organización dependan o tenga espacio para las mujeres. Vamos a saludar al público, a quienes nos están viendo. Contarles que estamos saliendo por Hub Radio y que nos ven y nos escuchan desde Chile, por supuesto, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Guatemala, Panamá, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Y hoy estamos conversando con Tatiana Camps. Ella es socia directora de Álago, consultora en transformación organizacional y liderazgo femenino y autora de Liderar desde lo femenino. Tatiana, ¿qué otros puntos interesantes podríamos descubrir en tu libro? Bueno, les voy a contar los puntos que yo misma fui descubriendo, ¿no? Primero entender, conocer algo así, asomarse a cómo es que las mujeres estamos en esta situación. ¿Por qué estamos hablando de equidad de género? ¿Por qué estamos hablando de liderazgo femenino? Entonces, hay un poquito de historia, del devenir histórico-cultural y qué es lo que han vivido las mujeres en distintas etapas y qué es lo que han traído las mujeres. Entonces, amplía la comprensión, ¿no? Es como, ahora entiendo cosas. Y entonces me cambia la mirada. Puedo salir de sesgos inconscientes, o puedo reconocer que los tengo, a estar más atento.
como dicen por ahí, ponerme los lentes morados, decía el decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Me pongo los lentes morados y puedo entender cuál es la situación histórica cultural de las mujeres y por lo tanto de los seres humanos, porque somos la mitad de la población. Eso es muy importante. Segundo, esto que te decía de cómo lo femenino ha sido invisibilizado, ridiculizado, negado, y lo que eso significa para hombres y para mujeres, ¿no? No querer habitar lo femenino porque tiene menos valor. Esa es como la primera mitad del libro, y es tan importante, me parece a mí, así lo vivo yo, como la segunda mitad del libro, que tiene que ver con cuáles son estas habilidades de lo femenino. Hay en una enumeración, tiene que ver con el liderazgo horizontal, con la capacidad de escuchar, tiene que ver con el genuino interés por el otro, con la flexibilidad, con la innovación, con el sentido ético, con el pensamiento sistémico. Pero todas estas habilidades, a mí en la investigación me di cuenta que resulta un poco forzado categorizarlas de esa manera. Yo lo hice porque es la manera en que pensamos, entonces, para poder conversar con otros, ¿no? Pero en realidad, lo fundamental es esta cualidad de las relaciones que traemos las mujeres, el mecanismo de lo femenino. Y también hablo de los obstaculizadores, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y eso sirve un poco como de práctica. Entonces, la típica pregunta, ¿cómo lo hago? Mira, resuelva esto, ¿no? Resuelva la brecha salarial, resuelva las estructuras del poder, resuelva la corresponsabilidad, resuelva el empoderamiento de las mujeres. Y no sé qué tan abordado lo tengo en el libro, debiera volver a mirarlo ahora, pero en estas conversaciones, en esta oportunidad que he tenido de estar conversando en distintos espacios, me ha aparecido también el dolor. Y aquí está el riesgo, ya están victimizándose. Es que no es victimizarse, es hacerse cargo de un espacio de dolor que significa darme cuenta que me pagan menos por el mismo trabajo, ¿no? Y algunas mujeres se indignan y a otras les duele. Es que me digan que me tengo que poner al día cuando vuelvo del postnatal porque estuve perdiendo el tiempo. Y creer que me duele porque estoy muy sensible y no ver que eso es agresión. Es darme cuenta que tengo que convertirme en un personaje cuando estoy en la pega, porque si soy yo misma, no me escuchan. Es negarme a mí mismo. Y eso genera dolor. Entonces, creo que eso también tenemos que mirarlo. Y es incómodo, y es pesado, y pucha que es grave, pero creo que no podemos seguir haciéndonos los lesos con eso. Sí, no sé, me quedo pensando con muchas cosas de las que has dicho, porque hay muchos motivos en el cual todo lo que tú nombraste, en el fondo yo también lo he pasado en organizaciones, bueno, todas las hemos pasado, pero tampoco, por lo menos en mi caso, había analizado tanto como las razones, como que uno se pone más como en la bandera de lucha y por qué sucede, pero uno tampoco indaga tanto más atrás, o sea, uno piensa como en esa culpa directa, bueno, ya, pero no indaga más como en lo histórico tampoco. ¿Qué consejos le darías a una mujer que aspira a ocupar puestos de dirección? Justamente teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado, o sea, que tampoco es tan fácil. ¿Qué consejos les podrías dar? Tan difícil dar consejos, antes de meterme en eso y tomando esto que acabas de compartir, de verte, que a ti también te pasó, ¿no? Hay una cuestión que pasa que se asocia el llanto y la pena con la debilidad. No, pues. Eso es flexibilidad. Porque una vez que yo paso por el llanto, que reconozco lo que estoy viviendo, puedo salir de ahí de otra manera, encontrar nuevas soluciones. Si no, es hacerse los tontos nomás.
¿no? Quizás algunos lloran, quizás otros solamente reconocen el dolor, pero si no paso por ahí, no lo resuelvo. Lo maquillo, lo escondo. Entonces, ese es un espacio de flexibilidad, de valentía, de reconocer que hay dolor. Requiere coraje. Es más fácil hacerse el tonto. Entonces, esa es una cuestión que está bien instalada, relacionar el llanto con la debilidad, y está muy equivocado. Al contrario, coraje. Y no sé si son consejos, pero como enfatizar de lo que yo me he dado cuenta. Uno, que las mujeres vamos bastante ciegas respecto a nuestros propios talentos, a lo que nos es genuino, porque como lo que está descrito en las descripciones de cargo, en el liderazgo, son otros atributos que se construyeron con un universo de solo hombres, muchas veces no me reconozco ahí. Entonces, me encajo, me trato de poner este traje y no veo mis genuinos talentos. Fíjate que un estudio del Rockefeller Institute con mujeres CEO vio que estas mujeres CEO no calzaban en el perfil de los CEO, eran distintas. Entonces, eso es súper importante, detenernos las mujeres a ver cuál es mi tesoro. Y mi tesoro es lo que me es genuino, lo mismo que me sirve en la casa, que me sirve en mi espacio de deporte, que me sirvió en la universidad. Esas mismas habilidades que me sirven en otros ámbitos son las mismas con las que voy a ser una líder extraordinaria. No es que en la pega tenga que echar mano a otras. Eso es súper importante. Segundo, generarse un espacio de complicidad en la pega, de hombres y de mujeres, de gente en la que confío plenamente, que me están sosteniendo y que yo los sostengo a ellos y que voy a poder ir y consultarles y unir fuerzas para empujar algo que me es importante o donde ir a refugiarme. O sea, no nos quedemos solos. Es cosa de levantar la mirada y ver que todos, cada una de las personas que están ahí, que parecen súper fuertes, súper resueltos, todos estamos viviendo lo mismo. Entonces, generarse ese espacio calentito, ¿no? Y tercero, ser conscientes que las mujeres generamos transformaciones. Entonces, ese puesto que está allá, que yo creo que si yo lo asumo, va a ser muy difícil, porque lo primero que miramos es lo que yo no sé hacer, pero si miro lo que ese equipo necesita, es lo que yo sí sé hacer, o los horarios no son compatibles con mi modo de vida, bueno, puedo transformar los horarios, o la manera en que se relacionan no es compatible con la manera que a mí me gusta relacionarme. Si yo soy la líder, puedo transformar la manera de relacionarse. Entonces, eso es algo que tiene el poder. El poder no solo es el ego. ¿Ah? El poder es la capacidad de transformar los espacios que habitamos. Entonces, vayan por esos espacios de poder porque ustedes van a generar transformación. Se me paran los pelos cuando hablas. Me encantó. ¿De qué manera las organizaciones, los gobiernos, las corporaciones pueden impulsar este liderazgo femenino? ¿Tienes algún consejo para estas organizaciones? Mucho que hacer. Yo estoy convencida que estos cambios, que son culturales, van a ser impulsados desde las organizaciones. Para el doctor Maturana, la cultura era... Me distrajeron mis perros que pasaron por aquí, discúlpame. La cultura son prácticas y emocionales que comparte una comunidad. Entonces, si cambiamos las prácticas, cambia la cultura. Y desde las leyes podemos cambiar las prácticas. Desde las leyes, desde políticas estatales o desde políticas privadas. Entonces, por ejemplo,
una empresa había había implementado el postnatal para los hombres, ¿verdad? Para los papás, y ahora esos papás no estaban esperando una ley y esos papás iban a poder tomarse un postnatal. Y eso genera cambio. Igual como cuando se prohibió fumar en los espacios públicos, cambió la cultura de fumar, lo mismo pasa. Entonces yo creo que con cambios de leyes públicas y privadas se puede avanzar muchísimo, y creo que es la manera de hacerlo. No, creo que el cambio cultural es demasiada la sinergia que tenemos que romper para dejarlo en manos de las mujeres. Me da mucha rabia cuando dicen que las mujeres estoy peleando aquí para poder enchufar mi computador que se me está descargando. Cuando decimos que las mujeres criamos hombres machistas, oye, a mí eso me molesta muchísimo, fíjate. Porque, ¿sabes qué pasa? Que es tanto el esfuerzo que hay que hacer para cambiar la dinámica al interior de la familia, que muchas veces sale más fácil hacerlo yo misma y ya, ¿no? O es en el mejor de los casos, porque en muchos casos muchas mujeres se arriesgan a violencia intrafamiliar. Entonces no podemos dejarle ese trabajo a las mujeres. Yo creo que ese trabajo viene desde políticas públicas y privadas. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, Tatiana? Porque yo creo que ahora todos los que están escuchando, todos y todas, se mueren por leerlo. Está en muchas librerías, en las grandes cadenas de librerías está, a lo largo de todo el país, además. También está en algunas pequeñas librerías y lo pueden encontrar también en las plataformas de compra de libros, y está también en versión digital. Así que está muy accesible. Fabuloso. ¿Qué mensaje final les dejarías a las mujeres que están escuchando hoy día? Les diría que se detengan a reconocer y a cultivar sus propios talentos, sus propias habilidades de liderazgo, y les diría también que sean conscientes que el planeta nos necesita urgentemente, porque sin mujeres no habrá sostenibilidad. Buenísimo. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias también a todos y todas quienes estuvieron conectados hoy día. Contarles que nos vemos en 2 jueves más a las 17 horas, hora Chile, en este programa Liderando la Transformación. Tatiana, muchas gracias. Un abrazo gigante a la distancia. Gracias a ti nuevamente, Tania, por generar este espacio. Un abrazo. Gracias, nos vemos.